a darle la bienvenida. Se encuentra en estudios Juan Navarro, viceministro de Trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestra edición matinal. Muy buenos días, un placer aquí acompañarlos en esta mañana y un cordial saludo a todas las personas que nos están mirando a través de la señal de RTP. Bueno, esta semana, en realidad, el día de hoy vence el plazo para que las empresas se adecúen al reglamento de la ley de teletrabajo. ¿En qué consiste estas obligaciones que a partir de mañana tienen que cumplir las empresas? Porque se emprenderá una fiscalización para ver el cumplimiento justamente entre empleadores y empleados, dar las condiciones para esta modalidad de trabajo que, bueno, incidió muchísimo en medio de la coyuntura sanitaria y que, bueno, ahora se está quedando y se está reglamentando en ese sentido. Explíquenos a detalle, ¿qué se tiene que cumplir por parte de las empresas? Primero, una gran ventaja, o sea, primero hay que establecer que los empleadores no deben tener mayor temor y los trabajadores tampoco deben sentir de que esto es una situación compleja para poder accesar a este tipo de facilidades. Tener en cuenta que la dación de la norma está orientada principalmente a conciliar el tema de la vida personal, familiar y laboral, que es un mecanismo que permitiría este marco normativo establecer y también tener una protección adicional para la posibilidad de las personas en estado de vulnerabilidad. No olvidemos, Jennifer, que no es la primera vez que establece nuestro estamento normativo nacional una posibilidad del teletrabajo. Ya en el año 2013 salió un marco normativo vinculado al teletrabajo, principalmente orientado a dar la accesibilidad al empleo a personas con discapacidad, ¿no? Pero no negaba la posibilidad también de que pudiera ser otras personas en otras condiciones. Sin embargo, en nuestro país no floreció ello en el transcurso del tiempo. Como bien ha señalado, ha sido la pandemia la que nos ha ofrecido la posibilidad de advertir que es una oportunidad de acceso al empleo. En tal sentido, lo que principalmente está señalándose el marco normativo, como bien señala, vence hoy el proceso de adecuación de la identificación de los puestos. Es decir, en este periodo de tiempo de 60 días después de la reglamentación, después del 27 de febrero, establece la posibilidad de que los empleadores, tanto públicos y privados, puedan establecer la identificación de los puestos que podrían llevar la condición de teletrabajo, ¿no? Disculpe que lo interrumpa, viceministro, quiero detenerme en esto porque muchos de nuestros televidentes quizás tendrán esta duda con respecto a esta modalidad que, bueno, ya está para quedarse el teletrabajo. ¿Cómo es el proceso? Uno finalmente solicita al empleador, el empleador te da esta posibilidad. ¿Cómo funciona este acuerdo mutuo? Sí, es un canal de doble vía, para ser exacto. Vamos a empezar primero por el tema de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores que quieren convertirse en teletrabajadores pueden establecer una solicitud. Podrían presentarla el día de mañana, que ya es una aplicación inmediata del marco normativo. En tanto, obviamente, el empleador tiene desde la recepción de una solicitud, tiene un periodo de 10 días hábiles para establecer una evaluación en relación al pedido efectuado, ¿no? En esa condición de ese pedido, transcurrido el mismo o durante el periodo de los 10 días, el empleador debe responder objetivamente a través de un medio objetivo, es decir, una comunicación, un correo electrónico, un WhatsApp, algo que permita tangiblemente al trabajador recibir la respuesta. Esta respuesta puede tener dos connotaciones, es decir, positiva o negativa. En ambos casos, obviamente más en la condición negativa, debe establecerse una condición de establecer los motivos. Los argumentos, argumentar. Exacto, el porqué. El porqué. No basta decir no procede tu solicitud. Sí es necesario, y esto es una recomendación a todos los empleadores, que en caso identifiquen un motivo objetivo, ¿no?, razonable para la medida, debe establecerse con prontitud. Es más, en la carta puede decir de que no se había identificado el puesto inicialmente, ¿no?, porque y van a revisar el mismo con dando la finalidad. La posibilidad. Exacto, ¿no? Ahora, con respecto a estas obligaciones que tienen que emprender ya desde mañana, los empleadores, hay muchos aspectos a tomar en cuenta. Por ejemplo, claro está, cuando uno emprende esta modalidad de teletrabajo hay costos adicionales que te genera tu labor diaria, internet, luz. ¿Quién asume eso? Porque claro, se hablaba de que tenía que haber un acuerdo mutuo con respecto a estos costos que implica esta nueva forma de trabajo. En cuanto a este reglamento, en cuanto a esta adecuación, ¿qué se está contemplando? Bien, la norma establece en principio que, recordemos, hay una posibilidad de que el interés principal sea del trabajador.
¿no?, de convertirse en teletrabajador. En esa condición, la norma establece que a la solicitud aceptada, ¿no?, el trabajador, el empleador, en principio cubriría todas estas condiciones, es decir, los costos o gastos, los medios para poder desempeñar esa condición. Sin embargo, puede haber un acuerdo de partes que establezca la posibilidad de que el teletrabajador cubra ciertos gastos de esa condición. De ser así, debe ser expresa, es decir, debe haber un acuerdo de voluntades propias entre el teletrabajador y el empleador que establezca esa condición, lo cual obviamente exoneraría al empleador de esa situación, pero no le exonera de otros elementos, como por ejemplo, el verificar que las condiciones o medios para poder desenvolver esa actividad sean propicias, ¿no? Velar por las condiciones de seguridad y salud de su trabajador a pesar del acuerdo brindado, ¿no? Y efectuar una supervisión de orientación adecuada para esos fines. Y ahora, ¿qué hay de aquellos trabajadores que tienen la modalidad híbrida? Es decir, algunos días teletrabajo, otros días presencial. En estos casos, ¿qué se contempla? ¿Qué debe asumir el trabajador y qué debe asumir el empleador? Bien, como acabo de mencionar, si no hay acuerdo, o sea, distinto a, siempre en todos los casos es el empleador el que cobertura todo el tema de los gastos, ya sea por defecto. Por defecto. Okay. Es más, la norma así lo señala, es expresa, señala. En principio el empleador está a cargo de cubrir tales tablas. Asumir todos estos Exacto. Salvo acuerdo de partes. Okay. Ahora, ¿por qué la norma establece esa condición? Porque a veces el aprovisionamiento presupuestal de la empresa o de la entidad pública no estaba presupuestada para esos fines. Sin embargo, el teletrabajador considera que puede cubrir esos elementos y es más, los costos que podría estar asumiendo pueden ser menores en función al tema del desplazamiento. Del transporte, exacto, del transporte, las horas que gasta en desplazarse. O la alimentación que a veces puede efectuar. Y entonces, en un balance, el teletrabajador considera que puede asumirlos porque resulta mucho menos oneroso para su vida diaria. Una suerte de costo-beneficio. Correcto. Y ahí hay una precisión adicional. La norma establece que la actividad del teletrabajador puede ser en territorio nacional o extranjero. La única condición en el ámbito extranjero es que no puede ser, vamos a ponerlo gráficamente, un ilegal, ¿no? O sea, tiene que cumplir las condiciones migratorias para poder solicitar o pedir con ser teletrabajador en el extranjero. Hay esta posibilidad, sí, entonces, correcto. que el empleado pueda solicitar realizar el trabajo siempre y cuando cumpla el esquema de objetivos en otro punto que no necesariamente sea donde se encuentra la empresa. Correcto. Ahí está. Es más, la norma permite que en el momento de acordar propiamente el tema de la actividad que se va a desarrollar en sede distinta al sede del centro de trabajo, el teletrabajador puede señalar un lugar o varios lugares. ¿Sí? Obviamente, lo que sí, una vez asignado, tiene que mantenerse esos lugares e informar si se va a variar en función a los lugares que ya se ha definido. Y sí, una precisión, no es delegable, es decir, el teletrabajador no puede apoyarse en terceros para efectuar las actividades laborales. Eso sí sería una infracción grave. Imaginamos siempre y cuando cumpla con requisitos técnicos básicos, como por ejemplo una buena señal de internet y todo lo que te signifique cumplir con los objetivos laborales. Ya hablando un poco de las sanciones, viceministro, ¿qué sucede si no se cumplen esos acuerdos previamente planteados entre empleador? Sobre todo que hay un tema importantísimo en torno a la desconexión digital, porque claro, a veces uno piensa, y se ha visto muchísimo durante la pandemia, que el trabajador es 24/7 porque está en la casa y porque está trabajando desde la comodidad de la casa, una visión errónea y que se tiene que ir cambiando, sin duda. ¿Qué sucede en este tipo de situaciones y cómo se va a fiscalizar finalmente de que se cumplan estos acuerdos, respetando, claro está, el espacio y la privacidad también del trabajador? Claro, usted ha señalado un punto muy clave, ¿no? Que obviamente fluye de las prácticas que se han venido identificando en el periodo de la pandemia, y aquí una diferenciación. En esa oportunidad, cuando estábamos en el tema de pandemia, estábamos en la condición de trabajo remoto. Era una condición distinta. En nuestro país hay una diferencia en la denominación, a diferencia de otros países como España, no Chile, es lo mismo. Donde es una similitud. Claro. ¿Sí? ¿En qué radica esta diferencia? La diferencia, uno de los puntos importantes, por ejemplo, es el que usted acaba de señalar, porque en el trabajo remoto establece la posibilidad de la actividad que se puede desempeñar en varios momentos. No hay una correlación de tiempo específico.
a diferencia del teletrabajo, donde la norma establece que la condición de acuerdo tiene que establecer el periodo de permanencia o actividad laboral y adicionalmente tiene que precisarse cuáles son las 12 horas continuas en un periodo de 24 que el teletrabajador va a proceder a la desconexión digital. Entonces queda claro que en ese periodo, a partir del momento o minuto en el cual llega el acuerdo de inicio de las 12 horas, el teletrabajador tiene todo el derecho de desconectarse digitalmente, ¿sí? Bueno, siempre en el marco de los matices hay condiciones que pueda haber una situación excepcional, que pudiera haber un acuerdo propiamente de compensación propiamente posterior, como ocurre en las actividades laborales. Pero en principio, el periodo de desconexión tiene que estar claramente definido en el acuerdo y en un documento tangible. A partir de esta ley queda extinta esta modalidad de trabajo remoto, ¿cierto? Exacto, salvo, acuérdese que el trabajo remoto como tal tenía una figura propiamente vinculada a la emergencia sanitaria. Correcto. Entonces, el punto de conclusión exacto es la emergencia sanitaria. Para finalizar, viceministro, el tema de las sanciones, ¿cómo se va a hacer la fiscalización? De manera muy breve, por favor. Bien, las fiscalizaciones propiamente van a ser en el marco de la identificación. Recuerde que estamos utilizando medios digitales, con lo cual va a ser fácil para la inspección de trabajo al momento de haber identificado el IP de utilización para efectos del trabajo digital, poder identificar el tiempo de periodo con la verificación obviamente en sede de la empresa a fin de determinar, o institución pública, a fin de determinar esa condición, ¿no? Hablo de empresas públicas y empresas privadas, ¿no? En las entidades públicas la verificación propiamente corresponde a servir. Ok. ¿Y en cuánto varía esta sanción? Las multas, ¿cuánto se contempla? Bueno, siempre las multas en el ámbito de SUNAFIL está en función al número de trabajadores afectados de la entidad. Entonces, estas sean calificadas en condiciones leves, graves o no tan graves, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, Juan Navarro, viceministro de Trabajo. Bueno, a partir de mañana se va a fiscalizar esta obligación en torno